8:16 de la mañana y vamos a seguir con esta información. Y es que en el día de hoy el Banco Central habilita el tema del pago en dólares con QR o tarjeta de débito. Bueno, crédito ya existía, pero claro, esto del pago con QR es algo muy usual en las billeteras y demás electrónicas. Bueno, el Banco Central lo hace oficial. Vamos a entrar en contacto vía Zoom con el economista Fernando Galante para poder conversar sobre esta situación, algo que es o fue muy conversado incluso en la campaña de Milei y que de a poquito va tomando forma, el pago en dólares. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días para vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, contanos de qué se trata esta posibilidad y en qué le cambia a la dinámica de pago del mendocino de todos los días, esto de pagar con QR y en dólares. Bueno, la realidad es que esto creo que tiene dos orígenes principalmente. Por un lado, como bien vos decías, en campaña en realidad el gobierno hablaba más de dolarización. Ujú. Después creo que el gobierno se encuentra con un escenario donde le entregan un banco central totalmente fundido, sin dólares, y ese sueño de dolarización queda totalmente alejado, como todos sabemos. Entonces después empieza a hablar de un poco de este fenómeno de competencia de monedas. Y este fenómeno también es muy difícil que se dé, porque para que vos tengas una competencia de moneda tenés que tener libertad de cambio entre una moneda y otra, y como sabemos, la Argentina es una economía que todavía tiene un cepo Claro. cambiario muy importante y por ende no tenés esa posibilidad de convertir una moneda en otra. Y entonces lo que van buscando es dar pequeños pasitos, y esto tiene que ver con un pequeño paso para ir sentando las bases para que haya una competencia de monedas o un bimonetarismo, como se dice, porque en Argentina por regulación estaban prohibidos los pagos en dólares, ¿sí? Entonces ahora, al permitirse los pagos en dólares, bueno, para el comercio es un primer paso en ese sentido. Y también el otro origen que yo te comento tiene que ver con el blanqueo que se dio el año pasado, que todavía sigue abierto, pero el año pasado principalmente porque lo que te permitía hacer era blanquear efectivo, Ujú. y eso fue un blanqueo que fue muy exitoso, y hay muchos de esos dólares que siguen estando en las cajas de ahorro en dólares donde se depositaron para poder hacer ese blanqueo, y de alguna forma también el gobierno apunta con esto a ver si esos dólares empiezan a dinamizar el consumo, empiezan a dinamizar la economía, empiezan a dinamizar estas operaciones. Entonces, lo que permite básicamente es que los comercios empiecen a hacer los cobros directamente en dólares. Desde el operativo es muy sencillo, digamos, las terminales de pago y los procesadores de tarjetas ya han implementado esto, y ahora básicamente va a ser tan sencillo como que si vos te acercás a un comercio, el comercio va a tener la decisión, porque no es obligatorio, el Ujú. comercio al final es el que decide si hacerlo o no, Sí. de cobrarte en pesos o en dólares, y el momento cero lo que hace es decidir en qué moneda vas a pagar, y a partir de ahí es una operación normal. Ok. Obviamente el consumidor tendrá que tener dólares previamente en su caja de ahorros si es una operación de débito, y el comercio también, que quizá ahí te vas a encontrar con una fricción al principio, el comercio también tiene que tener una cuenta en dólares para que le Claro. ingresen dólares directamente a su cuenta. Eso te iba a ¿Por qué decir. digo es una fricción? Porque hay muchas sociedades, muchos comercios que no tienen cuenta todavía en dólares, y probablemente van a tener que hacer ese primer pasito de abrir la cuenta en dólares para poder recibir cobros directamente en esa moneda. Claro, una cuenta una caja de ahorro en dólares o en una billetera electrónica, digo, porque hay algunas billeteras, la más común, que podés tener dólares. ¿Eso podría hacerse o sí tenés que tener asociada la caja de ahorro en dólares del banco tradicional? Mira, ahí falta un pasito más, que es que todavía la mayoría de las billeteras hoy en la Argentina operan como PSP, como procesadores de servicio de pago, Ujú. y lo que abren esas cuentas son CB corta U, a diferencia de la CB Sí. larga U. Son otro tipo de cuentas, y hoy todavía no está permitido el hecho de tener CB corta U en dólares. Por eso las billeteras que van a poder tener esta opcionalidad son las billeteras que se han convertido en bancos, como por ejemplo ya ha pasado con algunas que se han transformado en banco y pueden tener la opción de caja de ahorro tradicional en dólares. Las billeteras que no han hecho ese paso de transformación de banco y siguen siendo solamente PSP digitales, no van a tener esa Ujú. opción, digamos, de que puedas ¿Y cuáles tener tu son saldo en dólares. cuáles son las que se han convertido en banco? Por ejemplo, Mercado Pago, que es la más conocida. ¿Esas No, existen? Mercado Pago hoy no es banco. Ujú. Sí lo es Ualá, por ejemplo, sí lo es Naranja X, por Ok. ejemplo, que fueron adquiriendo bancos y se fueron haciendo esa Ujú. transformación. O sea que esta dinámica o esta iniciativa apunta, al menos en principio, sobre todo al turismo,
a aquellos argentinos que blanquearon dinero y a los comerciantes para poder hacer esa dinámica un poco más flexible o más fluida. Sí, al final del día es una operación que yo creo que tiene un poco más que ver también con la posibilidad de ir dando pasos, como te digo, Ujú, dentro de lo que prometió el gobierno, como claro, decíamos más también al simbólica. principio, ¿no? Es simbólica, Ujú, no creo que te cambie la dinámica fuerte. El argentino tiene una sensación hacia el dólar que tiene más que ver como moneda de ahorro y de atesoramiento, no lo ve como una moneda transaccional todavía y sigue acostumbrado a la transaccionalidad en pesos, con lo cual, si me preguntás hoy si esto va a ser un boom y va a haber una gran cantidad de transacciones en dólares, creo que no creo que pase, y no creo que pase también por las condiciones que seguís teniendo de cepo cambiario y de no libertad del movimiento entre monedas total. Hay muchas fricciones todavía para ir de un lado a otro, con lo cual me parece que no va a ser algo que te cambie totalmente las reglas del juego y la economía en el corto plazo. ujú. Y hablando de economía, de fondo, digo, la situación, ¿esto podría generar mayor reserva del Banco Central de dólares o no haría la diferencia? No, porque acá lo que estás teniendo es una transacción entre privados, Ujú, básicamente. Los dólares van a salir de un consumidor privado y van a ir a otro comercio privado, digamos. Acá el Banco Central en ningún punto se hace de reservas propias, claro. digamos, en esta transacción. Solamente el Banco Central se puede hacer de esos dólares si vos le llevas los dólares y se los vendés por contrapeso. Que eso el consumidor hoy no lo hace porque todos saben en la Argentina que perdés. Porque si vos vas y le vendés los dólares a un banco, te lo paga el tipo de cambio oficial y vos podés hacer hoy un dólar MEP, por ejemplo, que te paga un 15% más, con lo cual seguís haciendo esa transacción que también es entre privados. Hoy el Banco Central, los dólares que puede captar son básicamente de dos fuentes, del comercio internacional, me refiero a las exportaciones, Claro. ahí es donde compra dólares, y el otro punto donde compra dólares que está empezando a pasar es con las deudas. Muchas empresas que están colocando deuda en dólares, que ha sido un furor en estos últimos meses, esos dólares que colocan de deuda, después se los venden al Banco Central contra peso. Esas son las dos principales fuentes, y te diría esta segunda que te comento, que es entran por la cuenta financiera, como se dicen, ha sido muy importante porque ha permitido compensar el crecimiento que han tenido las importaciones en el último tiempo, Ujú. y ha hecho que el Banco Central pueda seguir comprando dólares. De hecho, este mes viene con un muy buen ritmo de compra. En las últimas semanas inclusive se aceleró, estamos más o menos en lo que va del mes, ha comprado aproximadamente 1.800 millones de dólares el Banco Central, y en los últimos 7 días acumuló 1.000 de esos 1.000 millones de Ujú, dólares de esos 1.800. ujú. Con lo cual también se está empezando de a poquito a ver que el agro está empezando a liquidar. Recordemos que vamos a entrar ahora en etapa de liquidación del agro, generalmente va entre los meses de marzo y junio, julio, es la temporada fuerte de liquidación de la cosecha gruesa, así que debería venir una etapa donde el Banco Central empiece a acumular a mayor ritmo dólares. Fernando, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Y a propósito de este tema, salimos a la calle a preguntarle al comerciante qué opinaba al respecto de esta posibilidad de empezar a cobrar con QR en dólares. A mí me gusta la medida. El problema que hay es que, por ejemplo, en mi caso, deberían de gastar, si me pagan con $100, el importe más alto que se pueda, porque de lo contrario hay que darle el vuelto a la persona. A mí particularmente como empleada me parece un método espectacular de seguir reenfocando nuevos aspectos de la economía también para darnos a nosotros más recursos a la hora de o invertir o generar intercambios de valor. Acá muchísima gente nos pregunta si nosotros recibimos dólares o no. Ha pasado con el dólar billete que han querido venir a comprar. Obvio, eso sí pasa muchísimo, nosotros hasta el momento no lo recibimos, pero sí estaría bueno, sería una facilidad para nuestros clientes que eso suceda. Y me parece una comodidad de que amplía también un poquito más el mercado para los clientes y pueden también evitarle también hacer tantos cambios a la hora de poder pagar con la moneda que ellos quieran. O sea, que vos estarías dispuesto a aceptarlo acá. Y sí, no tendría problema. Mientras me paguen la mercadería, todo bien. ¿Ya ha pasado alguien que haya querido pagar en dólares, por ahí algún extranjero, alguien que haya venido? Sí, ha pasado. Se toma el valor de una cotización que nos da la empresa y se hace se da el cambio. Hay mucho turismo acá en Mendoza y bueno, en nuestro caso siempre hay turistas que quieren pagar en dólares y bueno, incluso nosotros recibimos dólares. ¿Cómo hacen? ¿Reciben el dólar billete, ven la cotización? Recibimos el dólar billete de 100 únicamente recibimos. ¿Y cómo
hacen con el vuelto, por ejemplo? El vuelto en pesos argentinos, o sea, según la cotización del día, se lo damos en pesos argentinos. Yo creo que la mayoría igual recibe dólares, por lo que he visto en otros locales.